A continuación comenzaremos con la codificación del ejemplo de la escuela que tiene que hacer un sistema para sus instrumentos musicales. Y veremos un ejemplo de la implementación de clases abstractas en Java. Si han seguido los videos, entonces en el proyecto de polimorfismo ya tenemos un paquete que es del ejemplo animales. En Source Package daremos clic derecho, New Java Package. Y crearemos un nuevo paquete que se llame clases abstractas. Aquí veremos nuevamente cuál es el orden de nuestro diagrama y veremos que en la parte superior, como la clase padre, se encuentra la clase instrumento. Por lo tanto, crearemos esa clase en Java, dando clic derecho en el package clases abstractas, en New y en Java Class. Entonces le pondremos como nombre a nuestra clase instrumento. Una vez que tenemos esto, en instrumento debemos de especificar que esta clase será una clase abstracta. La clase abstracta se va a indicar con la palabra reservada abstract antes de la palabra class. Entonces pondremos aquí abstract. Una vez que tenemos ya declarada la clase abstracta, entonces debemos de implementar el método. En este caso el método, si recordamos el diagrama, el método se llama tocar y es void. Como lo que vamos a hacer es un ejemplo y es void, únicamente vamos a utilizar el system.out.println para imprimir mensajes de acuerdo a cómo se toca cada instrumento musical. De esta forma, nuestro método instrumento devolverá un void, pero sin embargo sí realizará la acción de imprimir un mensaje en la consola. Ya que está con el signo de más, entonces nuestro método será declarado como public. Luego pondremos la palabra void y enseguida un nombre para nuestro método. El nombre de nuestro método es tocar. La manera tradicional para declarar un método es esta. Sin embargo, veremos que nos marca un error. NetBeans advierte que este método debe de ser declarado abstracto porque la clase es abstracta. En este caso, utilizaremos también la palabra abstract para declarar que el método es abstracto. Declararemos que el método es abstracto poniendo la palabra abstract entre public y void. Y con ello el error se va a eliminar y podemos guardar nuestro archivo. Cabe aclarar que no estamos implementando ninguna funcionalidad en este método porque es un método abstracto y la funcionalidad se implementará en sus clases hijas. Además de que tanto el método que es abstracto como la clase es abstracta porque tienen que ser declarados así. Si hay un método abstracto, la clase va a ser abstracta. Ahora desarrollaremos el siguiente ejemplo. En el diagrama podremos apreciar que la clase hija de instrumento es la clase cuerda, ya que hay instrumentos de cuerda en este ejemplo de la escuela musical, así que tendremos que declarar una clase llamada cuerda. Regresaremos a nuestro paquete y daremos clic derecho en clases abstractas, luego en New y posteriormente en Java Class. E indicaremos que el nombre de nuestra clase es cuerda. Daremos clic en Finish y se habrá creado nuestro archivo. En un escenario normal con herencia simple, nosotros tendríamos que declarar lo siguiente. Public class cuerda, según nuestro diagrama, tiene que tener el método public void tocar. Sin embargo, podemos ver que incluso NetBeans nos está
pidiendo la implementación de la clase abstracta porque como estamos en el mismo paquete lo está relacionando. Además de que cuerda, bueno, hay que implementarle otras cosas. Cuerda es una clase hija de la clase instrumento, por lo tanto debemos de implementar el herencia utilizando extends instrumento. Además de eso, como tocar también es un método que está declarado en instrumento, y recordando lo que está escrito en nuestro diagrama acerca de que la clase cuerda va a tener la clase hija guitarra y violín, y la clase cuerda también tiene el método tocar, pero sigue siendo demasiado genérico porque tanto la guitarra y el violín son instrumentos de cuerda, pero se tocan de manera distinta. El método tocar en cuerda también tiene que ser abstracto y por lo tanto la clase cuerda también tendrá que ser abstracta. Vamos a colocar entonces entre public y void del método tocar la palabra abstract y nos desaparece el error de la línea de la implementación del método tocar. Sin embargo, nos aparece un error en cuerda porque si existe un método abstracto, entonces la clase también será abstracta. Colocaremos antes de la palabra reservada class la palabra reservada abstract y con eso debemos ver que se soluciona el error. Entonces tenemos public abstract class cuerda extends instrumento y adentro está declarado el método public abstract void tocar. Con eso ya hemos cubierto esta parte de nuestro diagrama. Ahora guardaremos los archivos y continuaremos con la implementación de las clases hijas de cuerda, que son guitarra y violín. Debemos de fijarnos que estas clases ya no son abstractas, porque ahí sí especificaremos cómo se tocan los instrumentos. Entonces crearemos en nuestro proyecto, en el paquete clases abstractas, daremos clic derecho, nuevo Java Class, y vamos a crear primero nuestra clase guitarra. Y daremos clic en Finish. Esta clase Public Class Guitarra es clase hija de la clase cuerda. Entonces, comenzaremos implementando el extends de la clase padre cuerda. Una vez que hacemos eso, veremos que NetBeans lanza un error. El error aparente es el siguiente: la guitarra no es una clase abstracta y no tiene implementado el método tocar como override. Para solucionarlo haremos lo siguiente. Este error que aparece aquí es para que nosotros indiquemos el método de tocar. Así que será lo que haremos. Indicaremos aquí el método public void tocar. Y este método ahora sí tendrá implementado cuáles son las acciones que se van a realizar para tocar la guitarra. Pondremos aquí un mensaje con un system.out.println en donde indiquemos lo siguiente: la guitarra se toca pisando las cuerdas para generar un acorde. Como nota aquí en el mensaje de system.out lo estoy haciendo en varias líneas, pero ustedes pueden hacerlo con una cadena en una sola línea. Ahora, este método voy a tocar, NetBeans nos sigue enviando una advertencia, nos dice que hay que agregar la anotación override. Override es una anotación que se hace en Java para indicar que se está sobreescribiendo el método tocar. Recordemos que el método tocar es un método abstracto de una clase abstracta. Sobreescribir los métodos quiere decir que los métodos se llaman de manera igual, porque fíjense que tanto en instrumento, como en cuerda, como en guitarra, en las tres clases que están relacionadas,
el método se llama de la misma forma, se llama tocar. Entonces es necesario agregar el comentario override, como se indica aquí en NetBeans, para indicar a Java que estamos sobreescribiendo el método tocar. Esto es parte de la programación orientada a objetos y de la sobreescritura de métodos. De la misma forma en la que ya hemos declarado aquí todo nuestro código y ya no tenemos ningún error, vamos a también crear la clase violín. Guardaremos este archivo y en nuestro proyecto daremos clic derecho en el paquete clases abstractas y crearemos una nueva clase en Java que ahora se llame violín. Esta clase, como vimos, también tendrá que tener el extends de la clase padre cuerda y por lo tanto tendrá que tener declarado y sobrescrito, como ya comentamos, el método tocar. Declararemos public void tocar y adentro un mensaje especificando cómo se toca el violín. El violín se toca utilizando el arco con las cuerdas. Aquí también NetBeans nos volverá a recordar que necesitamos agregar la declaración del override, así que se la agregaremos y guardaremos el archivo. También hará falta, recordando el diagrama que pueden ver aquí, que para terminar el ejercicio nos falta implementar las dos clases que también pues ya son clases hijas, las cuales son flauta y tambor. Entonces las declararemos de la misma manera que declaramos guitarra y violín, forma muy similar. Entonces aquí en Projects daremos clic derecho en el paquete clases abstractas, luego en New, luego en Java Class y declararemos la clase que se llama flauta. La clase flauta será clase hija de instrumento, entonces pondremos public class flauta extends instrumento y declararemos el método abstracto también, solo que ahora ya no será abstracto, así que será una sobreescritura poniendo public void tocar y aquí adentro pondremos el mensaje: la flauta se toca soplando en la embocadura y presionando los agujeros con las manos. Y agregaremos también el override al método tocar y guardaremos el archivo. Ahora solo nos falta, para terminar, declarar también nuestra clase tambor. Daremos clic derecho en clases abstractas en el paquete, luego en el menú New, Java Class y crearemos la clase tambor. Para la clase tambor también declararemos que es una clase hija de la clase instrumento y agregaremos el método tocar. Y agregaremos el mensaje: el tambor se toca presionando los parches con las manos o baquetas. Y agregaremos también la notación de override en el método tocar. Con eso terminaremos las clases y ahora, para probar los mensajes y la funcionalidad, agregaremos una clase main. Daremos clic derecho en el paquete de clases abstractas y crearemos una nueva clase que se llame main instrumentos.
Como es una clase main, entonces hay que declarar el método main. En el método main crearemos un objeto guitarra, un objeto violín, un objeto flauta y un objeto tambor. De las clases que se llaman instrumento y cuerda, ya que son clases abstractas, no se pueden crear objetos, o sea, no se pueden implementar objetos, no puede hacerse la instanciación. Únicamente crearemos objetos entonces de guitarra, de violín, de flauta y de tambor. Entonces declararemos aquí primero el objeto guitarra. Pondremos el nombre de la clase que es guitarra y pondremos el nombre del objeto, le vamos a poner instrumento 1 y vamos a instanciarla con new guitarra. Luego invocaremos el método tocar poniendo instrumento 1.tocar. Haremos lo mismo con los objetos para las clases violín, flauta y tambor. Ya que tenemos declarado los objetos de las respectivas clases guitarra, violín, flauta y tambor, procederemos a probar nuestro código ejecutando esta clase main instrumentos, dando clic derecho y luego en Run File. Esperaremos a que se compile nuestra clase y a que se ejecute. Y en la salida veremos los mensajes. La guitarra se toca pisando las cuerdas para generar un acorde. El violín se toca utilizando el arco de las cuerdas. La flauta se toca soplando en la embocadura y presionando los agujeros con las manos. Y el tambor se toca presionando los parches con las manos o baquetas. Aquí únicamente vemos un pequeño error que se pegan las palabras debido a que yo las separé. Solamente hay que corregir eso, así que vamos a hacerlo en los strings. En las clases de guitarra solamente hay que agregar un espacio aquí, ya que al separar las cadenas se generó esto, pero si ustedes están trabajando con una sola línea en sus strings, seguramente no tendrán ningún problema. Volveremos a ejecutar nuestro archivo maininstrumentos.java y pues ya se visualizarán los mensajes de manera correcta con las palabras separadas. Hasta aquí llegamos al final de este ejemplo para la implementación de clases abstractas.